El módulo de hoy tiene que ver con el circuito, el 6, que tiene que ver con los estados de ánimo, ¿sí? Y la parte espiritual o el circuito eónico. Y aquí hay dos partes importantes dentro de este circuito que pueden establecerse, la parte espiritual, ¿sí? La primera es que el circuito que tiene que ver con los estados, vamos a decir, neuroeléctricos o el circuito neuroeléctrico que tiene que ver con parte de los estados de ánimo, el temperamento. Ahorita lo voy a explicar, es un recorrido natural que va desde nuestro cuerpo hasta convertirse en un estado de ánimo y un temperamento y nuestra personalidad. Y obviamente la espiritualidad o en el circuito eónico, que ahorita les voy a explicar, eónico quiere decir que son periodos de tiempo muy largos, tal vez no eternos, pero sí eones de años, sí, que marcan en una parte que le podríamos llamar teleológica o escatológica del hombre, o sea, cuál es el fin último del hombre y cuál es el fin último personal de cada quien. Entonces, entre estas dos partes, pues vamos a revisar un poquito la parte, al hablar del circuito neuroeléctrico, pues vamos a ver cómo se genera un estado sensorial, anímico, que esté relacionado con la parte espiritual y cómo la parte espiritual persigue una cierta idea acerca de algo. Y esa es parte del error que nos venden, pues todas las instituciones que son de la iglesia, que lo hacen de buena fe, ¿sí? Pero que finalmente la doctrina, el pastorcito, la institución y todas las cosas que van alrededor de ellos, pues está en manos pues de humanos y a veces cometen fallas y señalamos a la persona la falla y nos retiramos, sabiendo que la espiritualidad pues ni siquiera tiene que ver con una doctrina o con una teología o con un aprendizaje o enseñanzas de cosas, ¿sí? Voy a tocar estos dos puntos y me voy a ir basando un poquito en el trabajo de lo que es un trabajo que hay que se llama Encontrando tu teología personal, que tiene que ver con la parte espiritual, ¿sí? Y vamos a empezar primero a checar que toda esta parte, ya sea la parte del espíritu, la parte que tiene que ver, que está asociada con un estado neurológico, le podemos llamar en algunas culturas, pues personas místicas, en otras le podríamos llamar personas religiosas, en otras le podríamos llamar, no sé, el médico brujo o el chamán, gente que tiene una visión, ¿sí? Que está por encima de lo que son nuestras percepciones, ¿sí? A nivel sensorial. Y estas están asociadas obviamente con estados que todos conocemos, no ordinarios de conciencia. Entonces, si hacemos un repaso en la historia de la humanidad, la espiritualidad es, o sea, antiquísima. Los primeros vestigios que se encontraron de un asunto espiritual fue en relación a la muerte en unas tumbas que encontraron, creo que en África, sí, en Etiopía, donde había huesos en pozos, pero abiertos, ¿sí? Y ahí empezaron a hacer estudios químicos y de tiempo y de todo, y encontraron que eran los vestigios más antiguos, ¿sí? En donde se ponía a la persona difunta y se le echaban pétalos y hojas, ¿sí? Dentro del pozo donde estaba la persona. Entonces, pues, o sea, había gente que decía que era para que no le era mal, otra gente decía que era para el espíritu, etcétera, etcétera. Sin lugar a duda, esa parte o ese vestigio que se investiga, pues ya habla de una vida póstuma. Hablar de una vida póstuma es parte del espíritu de la persona, ¿ok? Otra de las ideas también importantes dentro de todas las religiones, ¿sí? Y eso es la parte de la religión, es que es con lo que uno se conecta. ¿Ok? Se llama religare, que es con lo que te religas. Y mucha gente cree que es Dios, pero ya los que han estado en el circuito neuroatómico espiritual o el eónico ahora, pues cuando nos persinamos no les causa mucho, mucho gusto, ¿verdad? O a algunos hasta risa les da, porque pues lo que traes normalmente en tu cabeza, pues es lo que te rige, es con lo que te religa con Dios. Lo que traes en tu corazón, pues es lo que traes en la cabeza y es lo que te hace sentir.
te da sentido, ¿sí? Y el espíritu es todo esto, lo que surge de ahí. Entonces, pues hay mucha gente pues que va a misa y cumple los preceptos y se confiesa y tiene sus todas las cosas que se tienen que cumplir, el bautizo, la primera comunión, eh, presentación, todas esas cosas. Sí, digo, yo las tengo, yo estuve en el seminario, hice muchos trabajos de eso, pastoral y todo. Sé más o menos de lo que estoy hablando, no estoy hablando ahí nada más así. Sin embargo, creo que la espiritualidad no tiene que ver con lo teológico. Puedes aprender muchas cosas espirituales de ahí. La espiritualidad sí tiene que ver con qué te religas, tu religión. ¿Me explico? La espiritualidad puedes sacarla, ¿sí? De la religión y la parte que tiene que ver con la doctrina. Pero no necesitas ni la doctrina ni la religión para pertenecer a una institución donde tienes que cubrir ciertas cosas para poder pertenecer. Tienes un pastor, hay que obedecer al pastor, hay que servir, pero el aprendizaje es responsabilidad tuya. Y la espiritualidad es una forma de aprender. Tal vez Claudia no va a entrar en estos terrenos, pero nos va a ayudar a entender que así como hay un yo, ¿sí? Que hay que cuidar, que hay que procurar, que hay que alimentar, que hay que llenarlo de buenas emociones, de poner límites a ciertas personas o poner los límites nosotros en ciertas cosas. Eso es cuidar el yo. Pero lo mismo pasa con el espíritu, con la parte espiritual. Hay que saberlo cuidar, la parte espiritual, hay que saberla alimentar, hay que saber a qué experiencias nos exponemos, porque de ahí surge nuestra parte de lo que somos, de nuestro espíritu como personas. Hay una herencia también, que también se expresa a través de la herencia, la parte espiritual que nosotros tenemos, ¿ok? Toda esta parte de la espiritualidad pues deberían de enseñárnosla, ¿sí? De alguna manera, pues la parte donde están todos los pastores de la religión que quieran. Hoy atravesamos momentos, pues muy serios de los grupos semitas, de cómo están atacando la franja de Gaza, cómo está la gente. Eso pues, habla muy mal de nuestros hermanos mayores. Para los que crean en Cristo, pues ellos son los hermanos mayores. ¿Sí? Y que están haciendo algunas cosas, pues, extraordinariamente raras en contra de la gente, porque esto ya no tiene que ver con la parte espiritual, ni tiene que ver con religión, ni tiene que ver con ideologías, no, tiene que ver con personas, niños, niñas que están siendo, sacrificados. Muy, muy curioso en el nombre de Dios que se han hecho muchas cosas, en el nombre de las instituciones, en otras épocas, y que finalmente tenemos que tener la madurez de saber que nuestra espiritualidad es de nosotros, nosotros la cuidamos, la procuramos, la alimentamos, la dirigimos. Cuando nosotros nos exponemos a un ambiente, ¿sí? Donde hay pelea, donde hay discusión, nuestro espíritu cambia. ¿Me explico? Si yo estoy viendo la pelea del Canelo, con el otro señor, ¿sí? Que fue hace poco, estoy viendo la pelea, y entonces me dio mucho gusto que perdiera el Canelo porque siempre le ponen boxeadores pues, unos costales, güey. Hoy sí le pusieron uno más o menos, y ese más o menos le ganó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues el espíritu. ¿Sí? Si pierde mi equipo de fútbol, el espíritu cambia. Si pongo una música, el espíritu cambia. Si voy a una fiesta, mi espíritu cambia. Si voy a misa, mi espíritu cambia. Si voy al Santísimo, el espíritu cambia. Pero no elegimos las experiencias. Así como nos platicaba Fer sobre la elección que se toma, la emoción de que se toma, pues también tenemos que saber seleccionar el espíritu con el cual vamos a tomar o vamos a sacar de donde vamos a estar. Las impresiones de las experiencias también van marcando nuestro perfil espiritual que tenemos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa. No sé si tengan alguna duda con esto o alguna pregunta antes de entrar a las cosas del cerebro. No, muy bien. Entrar al trabajo del cerebro en relación a la parte espiritual, tenemos que aprendernos o tenemos que saber el recorrido que hay desde una sensación,
cómo éste se transforma en una emoción y cómo la emoción se transforma en unos sentimientos. Los sentimientos al sostenerse se genera los estados de ánimo, después de los estados de ánimo viene el temperamento y luego la personalidad. Y ese camino son variaciones de funcionamiento de nuestro proceso de transformación personal desde una sensación para formar quiénes somos nosotros, que trae una parte heredada. Esto es la estructura donde se expresa nuestra espiritualidad. Es el sistema nervioso, ¿sí? Es, vamos a decir, lo que sería el vehículo, ¿ok? Entrar en diferentes estados es lo que marca esta parte de la conciencia relacionada con una conexión espiritual. Si agarramos cómo ha sido, para que haya una conexión espiritual, pues tiene que haber una conexión con Dios, porque así nos lo ha marcado la historia, y esa conexión con Dios toda la vida ha sido lo desconocido. Pues primero era la lluvia, el fuego, las estrellas, y ya que se fue dominando todo, dejó de ser Dios. Y lo que no se podía dominar, pues le dábamos lo más preciado. Una virgen en la que está más bonita y se la echaban ahí al volcán o la quemaban para ofrecérsela a Dios, como si a Dios le interesara esas cosas. Hoy tenemos iglesias católicas donde tienen imágenes representando desde hace mucho tiempo una imagen de lo que es, pues, Dios. Dios aquí, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, que a final de cuentas estas representaciones nos evocan estados. Tú entras al Santísimo y entras en un estado. Comulgas y entras en un estado. ¿Me explico? Todos estos estados son lo que forman o se van imprimiendo en nuestra espiritualidad. ¿Ok? La espiritualidad no es un conocimiento en nuestra cabeza, es más que eso. Un conocimiento en nuestra cabeza es la sabiduría. La sofía está en nuestro cuerpo también tiene que experimentar esa sabiduría. Así es que un estado evocado nos ayuda a entrar en esta parte espiritual. Si nosotros vamos a diferentes culturas, nos vamos a encontrar que pues muy antes había el fuego, los tambores, los cantos, las danzas, y que han venido hasta hoy en día a evocar y hacer que la gente entre en ciertos estados de conexión con su persona o con una deidad. ¿Ok? Todas estas cosas van modificando nuestro sistema nervioso, pero no nada más sobre lo que tú has vivido, sino que en toda nuestra especie siempre ha habido una búsqueda de una parte espiritual que termina en un estado más profundo de conocimiento personal y de información que se nos da para el resto de las personas. Hay gente que se dedica a ser pastor y estudia y tiene mucha información para hacerlo. Sin embargo, sus niveles de comunicación hacia afuera son pobres porque su nivel de conexión con ellos mismos espiritual es más baja. Y hay gente que no ha leído mucho, que no sabemos mucho, que no hemos leído mucho y la conexión con la gente es de otro tipo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es una parte también que está relacionada con los aspectos genéticos. La genética también tiene una forma de expresión a través de esta parte del sistema nervioso que les estoy platicando, donde las capacidades para poder entrar en un cierto estado neurológico son más propicios para entrar en estados de insight, de conexión con nosotros mismos, conexión con la gente, de tener una información que surge del campo que hay, ¿sí? Y podernos comunicar y expresar de otras maneras. El sistema nervioso, a final de cuentas, podríamos decirle que es el vehículo donde está la parte del espíritu, ¿sí? Y entre el espíritu y el vehículo surgen todas estas transformaciones que les estoy platicando. La espiritualidad es totalmente responsabilidad de nosotros. ¿Cómo nos conectamos con la gente con esa espiritualidad? Eso ya es de dos, o de tres, o de cuatro, o de cinco. La espiritualidad viene siendo
¿Cómo dejas a la gente cuando estás con ella? ¿Qué espera la gente de ti cuando llegues? ¿Sí? ¿Entiendes? A veces el espíritu de la gente se modifica por las experiencias que se viven y cómo éstas son asimiladas por la persona. ¿Me explico? El espíritu cambia con eventos significativos dentro de una organización, como lo que pasó con nuestro amigo Axel. Cambiaron muchas cosas y se reacomodaron otras cosas dentro del trabajo cuando él parte, ¿sí? Y creo que no nada más cambian las estructuras, las ideas y las emociones, cambia el espíritu, la manera en que nos relacionamos afuera, ¿ok? El sistema nervioso también en otras partes del mundo juega un papel importante como en algunas culturas, la energía del Kundalini, que viene del sistema nervioso por atrás al cerebro. En otras culturas, pues es el tercer ojo, la hipófisis, la pituitaria, trabajos, ¿sí? De estados neurológicos que están asociados con imágenes más cercanas por ejemplo, a una serpiente, el kundalini, etcétera. O sea, hay otra gente, por ejemplo, todo lo del Kama Sutra, en la relación de la sexualidad, está conectada con el espíritu, partiendo de la idea que una persona espiritual es muy sexual. Son dos polaridades que vive la gente que tiene que entenderlas en este proceso. ¿Sí? Otro aspecto también importante de la relación de lo que es el espíritu de la gente es la manera en la que su disposición de las impresiones de experiencia, de las condiciones del ambiente, le hacen manejarse de una cierta manera. Por ejemplo, hay gente que se puede levantar en la mañana con espíritu chingativo. Sí, ya nomás se despierta y a ver, trae los ojitos como la mosquita y a ver en qué empieza a chingar, güey. Al que le debe, al que no hizo, al que así va a ser, al que quedó aquí va a ser. O sea, ese es el espíritu, ¿sí? El espíritu es como me conecto con alguien que va desde una mirada, una plática, un compartir experiencia de vida, un abrazo, un beso, una mirada o hasta una relación afectiva íntima. Todas esas cosas, todos esos contactos tienen una impresión de experiencia y tú sabes hasta dónde los dejas. Tú sabes si nada más la mirada la dejas en algo bonito o si transmites algo a través de esta parte de la espiritualidad. El sistema nervioso tiene una amplia función, sin embargo, es limitada en cuanto a la información de recepción. El cerebro, pues sí es un elemento muy importante o indispensable para que podamos estar incluso aquí. Sin embargo, el cerebro está limitado en la manera en la que ve lo que ocurre, que lo ve todo en una forma lineal. ¿Me explico? La parte de la espiritualidad, al desarrollarla en procesos evolutivos, implica tener una capacidad perceptual o de percepción mucho más amplia, en donde podemos ver que el presente, el pasado y el futuro sí están en una misma línea, ¿sí? Los físicos dicen que ocurre todo simultáneamente y que nuestro cerebro lo tiene que ver de manera lineal y como decimos aquí en bloques. Finalmente, pues hemos estado haciendo algunos ejercicios por ahí, tomando algunos mapeos, y hemos encontrado que para el cerebro, en la manera en la que procesa el pasado, el presente y el futuro, es de la misma manera en todas las personas. O sea, es decir, el cerebro, no en todas las personas es diferente, pero cada cerebro, al preguntarle sobre un pasado, un presente o un futuro, procesa los datos de la misma manera. Ahora vayamos al plano de la espiritualidad como experiencia. La espiritualidad como experiencia nos lleva a meternos en nosotros, a entender nuestros procesos, a encontrar nuevas salidas de lo que está pasando, ¿sí? Una persona espiritual no es la que trae barba, ni se viste de blanco y tiene sus ojitos acá candies, ni no. Es una persona espiritual, puede andar también echándose una cheves, puede andar por acá, puede andar por todos lados como cualquier persona normal. ¿Me explico?
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo se desarrolla en el entorno en el que está. No tiene que decir que sabe, que puede, que se da cuenta, que ha crecido mucho en los últimos años, ni cuánto gana, ni cuánto, nada. Simplemente la manera en la que contacta con la gente cómo te recibe. Ahí es donde se encuentra la posible lectura de lo que es tu espiritualidad. Y digo posible lectura porque no puedes calificar, ni cuantificar, ni ver las calidades de lo que es la espiritualidad. Eso es personal, ¿ok? Una persona más apartada de la gente o que busca estados donde se encuentra uno solo y que se encuentra en un estado que se llama solitariedad, es decir, donde disfruta su estar solo, donde descubre cosas de su historia, de su presente, de su estar solo, es una persona que está cultivando parte de su espiritualidad. Una persona que medita o hace por meditar o explorar la mente, o sea, es decir, meditar a veces la gente cree que se tiene que poner de blanco, hacer mudras, un mantra, y un incienso y musiquita y ponerse allá, o sea, pues sí, también eso es meditar, pero también sentarse en una silla, cerrar los ojos y esperar a que nuestro cerebro nos mande información, eso es explorar nuestra mente, eso es meditar también. Empezar a encontrar esos patrones que nos manda nuestro cerebro, que son todas estas impresiones de experiencia que hemos tenido desde que estamos dentro de mamá. ¿Sí? Donde hay conciencia, se supone que debe haber un contacto para que surja una parte espiritual. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque la unidad biológica mínima que tenemos en nuestro organismo, que tiene conciencia de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, es la célula. ¿Ok? Así es que la célula y sus genes también lo podemos encontrar en todos los libros de las religiones que hay, cuando empiezan a hablar del Dios de nuestros padres y van citando al papá y a los patriarcas que tienen ese linaje. Así es que la espiritualidad también es una parte que se hereda. ¿Ok? Ahora, dentro del trabajo que va a hacer Claudia, no quiero tocar ningún punto de esto, pero pues se me complica porque pues lo hicimos juntos, entonces estoy tratando de sacar a la vueltecita el trabajo de ella y ampliar un poquito esto y hablar un poco del cerebro de una manera un poco más dirigida, yo lo estoy hablando de una manera más general, ¿sí? Y va a ser un trabajo de conexión, o sea, es decir, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un momento espiritual contigo mismo? Si es que lo puedes identificar. Hay gente que dice que, digo, a mí me lo decía una monjita, una asesora que tenía, me decía, es que la psicología es para unos y Dios es para otros. Y yo le dije, ah, chinga, pues no, yo no lo veo así, no lo veo, que estén separados. No, no, sí, porque mira, tú no vas a creer en Dios, tú vas a creer en tu explicación. Pues, pues no, yo creo que Dios creó al hombre y una de las creaciones del hombre pues es la psicología para entender sus propios procesos y poder estar mejor para la gente, ¿sí? Y hay una espiritualidad dentro de eso. Entonces, el reconocer esas partes de saber estar contigo conectan con esto. También a veces la idea acerca de la parte espiritual te enseña. Observarte tú te enseña, te descubres y empiezas a tener otro nivel de coherencia con lo que haces. Que a veces no tenemos la coherencia sobre lo que hablamos y lo que estamos viendo. Trabajar nuestra espiritualidad es empezar a ver todos estos puntos. Entre menos juzgues, más te observes, más te comprendes en la gente. El punto más alto de espiritualidad es cuando yo me convierto en el observador máximo y me puedo identificar en todas las personas que están afuera. Me veo en ellas. ¿Me explico? Porque soy yo quien está codificando a esas personas en mi estructura. Una persona que se pone a juzgar afuera
Una persona que pone a comparar resultantes de una persona con otra, que si estás buena, que si estás mala, que estás así, ¿sí? Son personas que ocupan de ver el mal afuera para estar bien. Esos me suenan a discípulos del más malísimo, güey, del chamuco, güey. Imagínense, ocupan de lo malo de afuera para estar bien. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes dicen allá están mal y no son capaces de decir yo estoy bien? Tú no sé, pero yo estoy bien. Ni siquiera eso, el punto mediocre. Y esa parte, pues creo que en todas las religiones es no juzgues, güey. Casi en todas. Pero a final de cuentas, ¿sí? La parte espiritual es una búsqueda personal. Nadie te puede decir cómo es, nadie te puede decir cómo se experimenta, pero podemos hablar en todas estas formas en las que estoy platicando ahorita. ¿Sí? Una parte neurológica, una parte heredada, una parte de conductas, otra parte de impresiones de experiencia y otras cómo te relacionas con la gente afuera. ¿Ok? Es que voy a tocar temas de Claudia y no quiero. Entonces, vamos a hacer ahorita algo importante para dejar preparado el camino para cuando llegue Claudia. ¿Sí? Con todo esto que les estoy platicando, que es la parte espiritual, ¿sí? Pongan ahí o identifiquen cuándo o en qué momento o en qué situaciones ustedes son espirituales. Se convierten en un ser espiritual. Y ya valieron madre muchos. ¿Por qué? Porque están en la cabeza, están en lo que sienten. O sea, la gente va a empezar a buscar a ver cuándo he hablado con Dios, cuándo me he estado sentido en una paz profunda, en una dicha, y no lo van a poder localizar, o al menos que sí. Tú, Fer, ¿por qué les pregunto esto? A todos les voy a preguntar, porque ese es un estado de impresión para ustedes, de experiencia que te conecta con tu espíritu, con la parte espiritual. ¿Sí, Rosalía? Ah, ya. Este, Buenas noches, Hugo. Buenas Una noches. pregunta. Bueno, ahorita que nos hablan de la espiritualidad y de todo esto, ¿qué relación hay entre la espiritualidad y la energía, de nuestra energía? Mira, te lo voy a poner de esta manera. Se supone que nuestro cerebro lo que hace, hablando, te lo voy a explicar en la parte neurológica y te lo voy a explicar en la parte del espíritu que van conectados. Se supone que nuestro Sí. cerebro, con nuestras neuronas, pues tiene un campo neuronal, ¿ok? Y afuera está el campo de todo lo que existe afuera, que se le puede llamar campo cuántico, látice, lo que tú quieras. Lo que hace nuestro cerebro, ¿sí? Es que en todo ese campo, que es el vacío, pues existe uno dentro de nuestro cerebro y otro afuera. Y nuestro cerebro lo que hace es sintetizar o integrar lo que está afuera para crear esta percepción y que finalmente cree una experiencia. Eso se llama síntesis de energía. O sea, fuera ahí, todo el material que hay es energía, una casa, un mueble, personas, todo. Y lo que hace nuestro cerebro es junta esa energía, ¿sí? Se concentra en ese punto, se genera una energía más alta, ¿sí? Una energía sintérgica o una síntesis de energía, y entonces se crea el objeto que nosotros tenemos en nuestra cabeza afuera, ¿sí? Y esa energía crea para nosotros esa percepción y esa experiencia. Que lo curioso es que si todos vemos una manzana, vamos a ver una manzana y la vamos a ver del mismo color y vamos a traer semejantes recuerdos. ¿Qué quiere decir? Que la energía para todos es la misma. Quien hace la traducción de esa manzana a una incorporación de la impresión de experiencia, pues son las experiencias que hemos tenido con las manzanas. Si alguien ha comido muchas manzanas hasta que vomitó, pues va a ver una manzana y se va a acordar y no va a querer la manzana. Y otro que hace mucho que no la ha comido, va a querer darle una mordida. La síntesis de energía es todo el campo donde está contenido todo y la parte de la espiritualidad entra en cómo nosotros ajustamos o traemos o metemos o incorporamos en nuestro sistema de experiencias a través de la percepción esa energía.
Y eso que nosotros, se imprime en nosotros y lo que sale de fuera, lo que sale hacia afuera de nosotros, es esa transformación que hablaba del sistema nervioso en una parte de la espiritualidad. O sea, ¿cómo dejas a la gente? Eso es lo que tiene que ver la energía en el proceso de esto explicado desde la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. ¿Sí? Lo podemos Ok. explicar también en términos del cuerpo a través de la teoría del campo de resonancia mórfica, en donde hay unos hábitos de la naturaleza que hacen que nuestro cuerpo tenga una expresión, ¿sí? Y una experimentación de lo que es, con lo que entra en contacto afuera, donde nuestro organismo responde de una manera habitual a la genética que tenemos, y es una parte espiritual que tiene que ver más allá con la conciencia, sino con la sensorialidad del cuerpo, que esa es otra forma de espiritualidad, que es la corporal. Son las dos partes y en los dos es el mismo campo, es la misma energía, quien la junta en un punto para crear algo que se llama campo de interferencia, cuando se genera esa diferencia, y ahí es donde entonces podemos establecer que esa energía alimenta nuestro sistema nervioso a través de la percepción, se genera una experiencia, se imprime en nuestro sistema nervioso y la resultante de ahí es parte de nuestro espíritu, de qué hacemos con la gente cuando estamos con ella. Es más o Ok. menos así. Espero haya quedado claro y no me ha revuelto la cosa. Un poquito, pero aquí me viene esa pregunta. Entonces, cuando llegamos a hacer un momento de meditación y el cuerpo se comienza a sentir con mucho calor, sobre todo las manos, especialmente se sienten con mucha energía, vamos a llamarlo así, o mucho calor. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, estamos cerrando los ojos y en estos casos comenzamos no a visualizar, sino a ver cambios de colores, por ejemplo, con ojos cerrados, de rojo, de momento azul, de momento morado, de momento el cuerpo se comienza a calentar más? El ¿Y qué asunto qué es aquí lo que pasa ahí? hay que dividir dos partes. Una es la intencionalidad del momento en el que estamos. Ujú, Donde te dice, no, bueno, si le duele a alguien algo, pone las manos a 30 centímetros, imagínate que va un color blanco limpiando y luego uno verde sanando y lo pones, te lo visualizas y todo, y la otra persona está también sintiendo, etcétera. O si yo cierro los ojos, ¿sí? Mi proceso de atención afuera, que es del 80-90%, lo que yo veo, lo cierro ujú, y yo me imagino que mis manos empiezan a sentirse de energía, las palmas de mi mano, los voy a sentir. O si yo me imagino que aquí va a entrar, siento algo y aquí atrás y aquí se juntan, lo voy a sentir. Los grados de intención del sistema nervioso son muy altos, sobre todo cuando ya nos explicaron algo muy específico para hacer y uno cierra sus ojos y hace esto. ujú, De hecho, aquí hay un ejercicio, digo, tú no lo conoces, que es de foco abierto o open focus, que así se le llama un ejercicio en Estados Unidos hace muchos años, y que también es un trabajo en donde ajustas tu percepción para que no esté fragmentada y con los ojos abiertos empiezas a ver los colores o empiezas a ver a las personas de otra manera y ves esto, de alguna manera ves a la gente de otra forma, pero la estás ujú, viendo con los ojos abiertos y empiezas a regular velocidades de percepción, empiezas a sentir tu cuerpo de otra manera y no se requiere la gran meditación, ¿eh? Porque hay gente que dice, no, para trascender el cuerpo se ocupa. No, 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 o no. sea, es dónde enfocas, cómo respiras, cómo experimentas tu cuerpo, cómo lo sensorializas y cómo quedarte entre una idea y otra. Escuchar los sonidos y ponerte la vista a ver al espacio. Y entonces Ok. nuestro cuerpo, nuestro sistema endocrino, empieza a metabolizar espacio en vez de tiempo. Ok. ¿Ok? Y ahí es mucho más fácil el trabajo de la meditación. Las experiencias a nivel sensorial son mucho más altas y lo que percibes afuera también tiene otra forma diferente. Porque lo primero que se pasa es que entonces afuera no hay espacio cuando lo empiezas a ver, porque es lo que Ujú, estás procesando. Así es que los ojos, a final de cuentas, pierden esa parte de la profundidad y hay
otro tipo de colores y otro tipo de experiencias. ¿Ok? Ok. Sí, 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 muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Muy bien. Alex, tu último estado espiritual, Un estado espiritual, pues es un estado en general, o sea, el de Texas. eh, sí, Texas, Ah. Coahuila, Nuevo León, depende de dónde ande, Querétaro. No, pero sí, la verdad es que es una experiencia muy bonita el ir pues haciendo la experiencia como uno pues la requiera, ¿no? Y algo que he estado experimentando últimamente es eso, que a lo mejor ya antes, cuando estaba más chavo, sí era eso de enfocarme a llegar a cierto punto en la espiritualidad. Y voy creciendo y me doy cuenta que lo más ordinario a veces es lo más espiritual para mí, pues. A veces hasta un renegar se me hace muy espiritual por el hecho de cómo lo contemplo, de cómo lo observo, de cómo me detengo. Y en mi caso es más eso, el cómo me detengo a contemplar y observar las cosas que pasan pues, conmigo o a mi alrededor. Y eso me da hasta cierto punto el empezar a modificar esas cuestiones de la percepción y pues ya el cómo lo dejo afuera es otra cuestión, ¿no? Pero sí, usualmente en mi caso es ahorita estoy enfocado en eso, en contemplar mis cosas en general, en todo. Y eso me hace estar como en un estado así de alguna manera. Ese como solitariedad o ese silencio en que me encuentro o entro, para mí es lo que considero espiritual ahorita. Muy bien. Ahorita que nos platica Alex, pues son esos estados, la parte espiritual también puede ser negativa, no nada más positiva, los enojos, todos estos, y que son parte también de un proceso de autocontemplarnos en esta forma. También es una conexión espiritual con otra vía y con otro destino, pero también el entender esos momentos nos lleva a una alta coherencia. ¿Ok? Bueno, es un buen punto, digo, porque todo mundo le pregunto y me habla de una detección de emociones o de cosas o de sentimientos o sensaciones. Y creo que esa es la puerta de entrada, ¿sí? El estar ya dentro de una manera en donde no se experimenta una emoción, es ya entrar en el estado espiritual, ¿sí? Una emoción surge de una idea. Una fe infantil busca, quiere encontrar algo, quiere perseguir algo. Incluso sigue órdenes o mandamientos o doctrinas para alcanzar algo, o posiciones o ideologías. Ahí no está la espiritualidad. Esa es personal. Esa es una experiencia personal. Yo, el hecho de poderme identificar eh, con la gente cuando está afuera, ¿qué tengo yo de ellas? Pues me encuentro, pues gratamente que, pues todas tienen, todo, yo tengo lo de todos, ¿sí? Comunican hasta a veces lo mismo, ¿sí? Quien codifica esas experiencias es mi cerebro. Quien las traduce y saca esos recuerdos codificados cuando se está hablando de eso, pues es mi cerebro. Y también me libera de estar juzgando a la gente. O sea, en vez de juzgar, busco qué tengo yo de esa persona y pasa otra cosa conmigo. ¿Me explico esto? ¿Cómo está, no? Hay gente Que es, que con un Padre Nuestro se conecta y hay sí, otra gente que nomás lo da como palomeado la tarea, ¿no? Ya hice mi oración del día y listo, o la penitencia que me puso el Padrecito, sí, ¿verdad? Por eso hay que saber escoger el Padrecito, ¿verdad? Para que no te ponga sí, penitencia, para que sea tu compadre, no te diga nada, pórtate bien, está mal lo que haces y ya, listo, que Dios te perdone. ¿Sí? Porque también la sí, gente hace eso, los que son muy religiosos van y escogen al padrecito más suavecito. Ese asunto del sacrificio, Sí. ¿sí? Hasta está mal empleado, porque ya ves que llega Semana Santa y te dicen que hay que hacer un sacrificio y que dejes esto y que dejes lo otro y la chinga. Y es puro cuento. Sacrificio viene del latín sacre facere, hacer sagrado algo.
no quitarte la coca o dejar de fumar o de hacer pendejadas, o sea, eso no, ¿sí? A lo mejor Dios te las puso ahí para reírse un rato, güey. ¿Me explico? O sea que ni te la quiebres en ese asunto. Mejor busca hacer algo sagrado, ¿sí? Consagrado, hacer sagrado. El dolor, cuando uno da, como decía la otra chaparrita, con muchas cuentas bancarias, está, ¿cómo se llama? Su La Madre velito Teresa con de Calcuta. la Madre Teresa de Calcuta, digo, no, no que las cuentas eran para ayudar, obviamente, ¿verdad? Pero entre él y Krishnamurti se podían comprar dos castillos en Londres. Entonces, el asunto de que ella decía hay que dar hasta que duela, porque era su frase, ¿sí? Está bien. Sin embargo, habría que ver qué es para ti el dolor, ¿sí? O sea, perseguir una idea de dar, del sufrimiento, del sacrificio, del dolor, eh, asimílenlas desde su propio proceso. Para mí el dolor no entra en ninguna forma en el servir. Puedo acompañar, puedo conectar, pero mi cansancio es mío. Para allá ustedes es otra cosa. Todo lo que tengo, o sea, está bien, se hace bien. ¿Me explico? Y eso lo digo no porque esté mal que cargues, pero ya cuando estás cargando, ¿sí? Como decía otro padrecito, el padre Ignacio Larrañaga, que fui a un retiro de encierro y silencio de 15 días, me engañaron, pero cuando sales de ahí sales afinado de otra manera en todo el sistema sensorial. Él dice que cuando viene un designo de Dios y tú lo rechazas es cuando se hace la cruz y tú la tienes que cargar, ¿sí? Mejor checa qué es lo que te cansa cuando estás en tu trabajo para que puedas ver que esas cosas que te cansan son con las que no ves en ti, que las tienen las otras personas y que tienen que cargar. O un día que ando enojado y bajo y antes me veía la gente y dice, uy, bien enojado y le digo, o sea, ¿para qué hago eso? Pues, mi enojo no es con la gente. ¿Me explico? O me enojé con esto, no con estos. Esa es la parte donde uno tiene que voltear a ver porque entonces se reduce el campo de lo que se está viendo y por lo tanto pues se reduce, se fragmenta lo que percibes, se fragmenta lo que experimentas, no lo ves completo y no te vas a dar cuenta completo de las cosas. Observar la parte del cansancio es importante. Y si es la cantidad de horas, si es la cantidad de gente que recibes y no es la gente, entonces la pregunta es, ¿para qué ocupas hacer tanto por la gente hasta el punto en el que terminas como terminas? ¿Me explicó? Y entonces empiezas a administrar de otra manera para poder servir mejor a la gente. Y eliges. Administras tu espíritu para estar bien conectado en donde quieres estar conectado y donde quieras servir. Hablé de las espiritualidades de dos formas. Una, de la conciencia y otra es a través de lo del cuerpo y la genética, que también tiene un sistema sensorial que nos reporta cómo estamos con respecto con lo que hacemos contacto allá afuera y cómo nuestro organismo responde por todas esas impresiones de experiencia que van desde las intrauterinas hasta las genéticas y las partes espirituales. Pues hablaba de cada quien esto, porque le toca el tema a Claudia hoy, nada más que Claudia pues tuvo ahí un asunto que atender de urgencia, y pues bueno, yo estaba hablando un poquito de la espiritualidad en varios campos, desde la conciencia, la percepción, la experiencia, el sistema nervioso, el sistema de conductas, la parte que tiene que ver con cómo respondemos al ambiente y la parte heredada. O sea, todo lo que entra en términos de lo que es la parte espiritual. Les expliqué también lo que es ¿cómo se llama? Lo que es pues, la doctrina, lo que es la religión, todas esas cosas que ya hemos platicado en el grupo del circuito espiritual o eónico. Entonces, por eso era la pregunta. Pero bueno, entonces, ¿alguna duda con todo lo que hemos platicado hasta aquí? No, el espíritu ha llevado al hombre a muchas cosas, buenas y malas, pero es un móvil, ¿sí? El vehículo
pues es el sistema nervioso, la dirección, pues es el espíritu, ¿sí? Y quien maneja eso, pues somos nosotros, ¿ok? Entonces, por aquí le vamos a dejar para no entrar en terrenos de Claudia, de los temas que el próximo martes nos va a dar. Muchas gracias. Si no tienen ninguna duda, nada, pues nos vemos el próximo martes y que descansen, que estén muy bien. Muchas gracias. Bye bye. Buenas Gracias, noches. Luis. Gracias. Bye. Bonita Bye. noche. Buenas noches.